Shalom, que la bendición del Altísimo Padre de nuestro Padre y Elohim, Redentor de Israel y Yeshua, envíe su Ruach, el Espíritu de su Hijo, el Ruach HaKadosh, para que acompañe a todos y cada uno de nosotros, de toda la descendencia del pueblo de Israel y de todos aquellos a quien Él considerará y llamará y dispondrá que tenga acceso a esos audios, a esta serie que vamos a compartir sobre el Elohim de Israel, revelado entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Vamos a tener dispuestas 12 partes de momento. Con la ayuda de Elohim, si considerará, pues vamos a hacer más partes todavía. El propósito de este tema, que vamos a empezar en este día, es comparar los textos de los escritores del Tanaj con los textos de los escritores del Brit Hadashah. ¿Vale? Recordamos que el Tanaj es lo que fue llamado por el Imperio Cristiano Antiguo Testamento. ¿Vale? Tanaj es un acróstico, cada letra tiene una referencia a la suma de los tres libros de los escritos hebreos, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y los escritos poéticos históricos, ¿no? Es lo que es la suma de las escrituras prácticamente en la Biblia hebrea. Y Brit Hadashah, Brit significa pacto o alianza, y Hadashah viene de una raíz que significa renovado, restaurado, ¿no? Algo que en un tiempo pasado ha sido destruido o sea, ha sido dañado, no ha sido roto, algo que ha sido destrozado, que ha oxidado, mirando el sentido del Rosh Hodesh, ¿no? La luna, cuando se avista el primer filo creciente, allá se llama Rosh Hodesh, de una raíz que significa pulir, dar brillo, es decir, renovar. Hadashah, de aquí Brit Hadashah de Hodesh, ¿no? Apartado, purificado, puesto para servir con un propósito distinto. Es el nombre o el título Brit Hadashah de lo que el cristianismo también dieron a la segunda parte de los escritos apostólicos, que ellos llamaron Nuevo Testamento. En realidad no hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Todos estamos dentro de la alianza que se hizo en el Sinaí, es decir, toda aquella persona que vuelve a sus raíces, a la raíz hebrea, o se aferra a la raíz hebrea, entra por medio de la fe, del bautismo, de la tefilá, que es la verdadera circuncisión en la carne, no un señal, sino una muerte completa por un pasar de ser un ajeno a pasar del otro lado, convertirse en hebreo, entrar en la alianza con Yeshua por medio de esta señal que es la tefilá o el bautismo, ¿no? Como se suele traducir. Por medio de ese acceso, de este hecho, de esta práctica, uno entra en la alianza que fue establecida en el Sinaí con el pueblo de Israel, ¿no? A quien se le dio como señal el Shabbat. Por lo tanto, todos los que pasan o entran en la fe hebrea se aferran a guardar Shabbat y todas las demás instrucciones que hay dentro de la Torah, todas las que están vigentes dentro del contexto en cual nos situamos. Bueno, nuestro propósito es entender primeramente, ahora ya que sabemos qué es Tanaj y es Brit Hadashah, quién es la raíz de la fe hebrea, es decir, la piedra angular sobre la cual se edifica todas las enseñanzas del pueblo de Israel. Todas las enseñanzas que están en los escritos de Moisés y de los profetas están o deben estar edificadas sobre un fundamento o una raíz, que la raíz de la fe hebrea es el conocimiento sobre quién es el Elohim de Israel, ¿vale? Y es la meta que tenemos pensado lograr con la ayuda y la bendición del Altísimo, del Padre de Yeshua, es entender quién es el Elohim de Israel revelado en las páginas del Tanaj y del Brit Hadashah. Es de suma importancia no confundir al Elohim de Israel, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de la fe hebrea, cuando hablamos del Elohim de Israel y enseñamos lo que está escrito en Deuteronomio 4:6 o 6:4, siempre confundo los números, Shema Israel, ¿no? Adonai Eloheinu, el nuestro, escucha Israel, nuestro Elohim
y pronuncia las 4 consonantes, Yod Hei Vav Hei, Yehayav Ve Jove, quién será, quién fue, quién es, ¿no? Es nuestro Elohim, no del mundo, es nuestro Adonai, nuestro Elohim, Adonai Echad, Elohim uno es, y es numérico singular, aunque la palabra es plural, ¿vale? Por lo tanto, es imprescindible hacer diferencia entre el Elohim de Israel y el Padre de Yeshua. Es la confusión más tremenda que el diablo Hasatán logró introducir, pervertir, confundir, como quieren llamar, esta obra de engaño, esta obra anti-Mashiach, esta obra anti-hebrea, ¿no? Anti-verdad, ¿no? Anti-la emet, tratar de confundir si fuera posible a los elegidos. Pero gracias a la bendición, a la provisión de Elohim Jireh, ¿no? El Elohim que se dispuso a proveer la verdad que se puede comparar, ¿dónde? En la suma de tu palabra. Es lo que tratamos de hacer comparando el Tanaj con Brit Hadashah para ver en esta suma de las palabras, ¿no? De lo que tenemos revelado, porque tengamos en cuenta la suma de tu palabra es la verdad y las cosas reveladas son para nosotros, referente al pueblo de Israel, y para nuestra descendencia para siempre. Las cosas que no son reveladas, es decir, que no está dentro de la suma de estas palabras, es decir, de Génesis hasta Apocalipsis, porque es aquí donde se revela la palabra de Elohim. No todo lo que está en la Biblia es palabra de Elohim, pero entendemos, allá hay palabra del hombre y palabra de Elohim. Lo que a nosotros nos entendemos, que nos interesa, es buscar lo que es dentro de la palabra, lo que Elohim me enseñó, ¿no? En esta suma de su palabra, la verdad. Y aquí tenemos las cosas reveladas. Lo que es revelado es para nosotros. Lo que tenemos revelado sobre quién es el Elohim de Israel, es nuestro deber tratar de entender y tratar de explicar, compartir en la medida que nos disponemos a entender. Porque cuando dispongamos nuestra alma y nuestra mente para entender la verdad que Él nos brindó tener para nosotros, para nuestra descendencia, ¿con qué fin? Para compartirla con todas las demás naciones, obviamente, no de una manera egoísta solamente para ti. Bueno, aquí dejaré un poquito pistas, bueno, ideas abiertas, paréntesis abiertas, para que entiendan, no limitar la amplitud de lo que estamos compartiendo, ¿no? Hay muchas verdades por medio y hay que ubicar todo dentro del contexto de la misma escritura. El asunto principal, he dicho, es el Elohim de Israel, tratar de entender, conocer quién es el Elohim de Israel, ¿no? Su identidad, su ser, ¿no? Cómo se manifestó, cómo se describió, cómo podemos entenderlo desde las páginas del Tanaj y del Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque tenemos toda una suma de enseñanzas, de maestros, de organizaciones, grupos, religiones, ¿no? Dentro del cristianismo, el judaísmo, ya son dos grupos de religiones independientes, en conflicto también, aunque pretenden tener las mismas raíces. En realidad el cristianismo no tiene raíz dentro con el judaísmo, pero comparten el sistema de pensamiento del ismo, y entre ellos dos tenemos el mesianismo, ¿no? Que es un camino por medio, aunque no es una organización, un grupo, una religión aparte, forma parte de este sistema ismo, ¿vale? Aquí donde Elohim de Israel llama sal del medio de ello, no por nada en Apocalipsis 18, versos 3 y 4 no se especifica de dónde, ¿vale? Estamos volviendo a nuestros caminos, a nuestra raíz, la raíz de la fe hebrea. Bueno, la fe hebrea tiene muchas raíces, porque a veces se escuchan raíces de la fe hebrea. Sí, hay raíces, pero hay una raíz principal, ¿no? Esta es Elohim, el conocimiento sobre Elohim de Israel, nuestra roca. Paraos a cruz de los caminos, preguntar por la senda, no las sendas antiguas, porque el pueblo de Israel anduvo en muchas sendas antiguas, y muchas de esas sendas antiguas malas, de apostasía en contra de la Torah, hoy están activadas, resucitaron y se presentan como verdaderas sendas. ¿Por qué? Porque tienen raíces, se puede describir, se puede presentar, porque el pueblo de Israel en el pasado anduvieron, nuestros antepasados, en esas raíces malas. Y aquí el enemigo está haciendo su obra.
¿vale? Entonces tenemos que parar a esta cruz de los caminos, preguntar por la senda antigua y andar en sus caminos, ¿vale? Aquí hay una raíz y tiene caminos. Hay muchas raíces antiguas, pero una sola se puede respaldar en la suma de tu palabra. Cualquier enseñanza, cualquier concepto que no tiene un autosustento, no se puede sostener sí misma, sin necesidad de interpretarse, de explicarse, de tratar de mistificarse o interpretarse, bueno, no sé cómo decir, algunas partes, tiene que ser una enseñanza autosostenible, tiene que estar respaldada en la suma de tu palabra. En este estudio que vamos a empezar, solamente vamos a ver un enfoque, ya que el tema es demasiado amplio. Todas las enseñanzas de las Escrituras se entrelazan entre sí, ¿no? Por lo tanto, no podemos ir por todos los caminos, tratamos de enfocarnos solamente en distintas partes, en distintas porciones. Cada serie, cada porción de esta serie pues tratará un cierto aspecto y obviamente no vamos a lograr tratar todos los asuntos porque primeramente es imprescindible establecer un fundamento antes de hacer la edificación de una enseñanza. Por lo tanto, tratamos de formar un concepto, ¿vale? Con esta serie tratamos de ayudar a los que nos escuchan, mirar en las Escrituras, razonar y pensar para poder entender, primeramente, antes de ir por todos los textos del Brit Hadashah y ver cómo se explica uno y el otro, entender quién es el Elohim de Israel. ¿Quién es lo que se reveló como Yod Hei Vav Hei? Por ejemplo, ¿no? Lo hemos presentado en alguna otra parte. Vimos en otra serie, en otro audio, una descripción sobre la identidad del Elohim de Israel reveladas en 4 letras en Brit Hadashah, ¿vale? Allá puse parte 1. Queda pendiente una segunda parte para describir, para presentar el Elohim de Israel revelado en el Tanaj, igual en 4 letras, ¿vale? O consonantes, ya que todo el idioma hebreo pues tiene consonantes. Hoy se le agregó vocales, pero las Escrituras solamente tienen consonantes. Vamos a comparar, como he dicho, el Tanaj con el Brit Hadashah a fin de identificar la identidad, de entender la identidad del Redentor y Elohim de Israel. ¿Vale? Desde Génesis tuvimos una presentación también en el audio que se lo recomiendo desde antes. El Elohim de Israel revelado, o la identidad del Elohim de Israel revelado en la letra Aleph, ¿vale? Porque el Aleph, como vimos en otras presentaciones, Aleph es dedicada a definir, a presentar quién es, a ser reservada para el Elohim de Israel como descripción de su ser. Y por esa razón, las Escrituras inician con la letra Bet, con la segunda letra, de aquí Bereshit. Pero vimos, ¿vale?, que el que hizo la creación, Bereshit bara Elohim et, ¿no?, al principio creó Elohim et, es decir, Elohim, quien es el Aleph Tav, porque la letra Aleph, que es la primera, y la última, que es la Tav del alfabeto hebreo, cuando se juntan forma la palabra et, ¿vale? De aquí aparece, desde el origen de las Escrituras, la descripción del ser que es el Elohim, quien hizo que el cielo y la tierra, o la tierra y el cielo, bueno, los dos, ¿no? Lo que nosotros vemos aquí en esta superficie, en este planeta sobre el cual vivimos, y cuando miramos para arriba, lo que vemos en la cúpula del cielo, ¿no?, cuando miramos para arriba durante la noche, vemos el sol, la luna, las estrellas, lo que está establecido en el firmamento del cielo, ¿no? Es aquí lo que nosotros llamamos la creación, y en hebreo identifica al Elohim Aleph Tav bajo la palabra Bore Olam, es decir, el creador del universo, en este caso de lo que nosotros vemos, porque no vemos más allá de lo que está
aquí en nuestra tierra. También es importante saber hacer diferencia, aunque me tomó, todavía no empecé en el tema, ¿no? Dediqué 15 minutos a la introducción, pero esa introducción servirá para todas las demás presentaciones, que no lo vamos a repetir, sino que siempre en cada nueva presentación de esta serie vamos a hacer énfasis para que se vuelva a la primera parte y escuchar esta introducción. Es importantísimo saber también que cuando hablamos de la fe hebrea, siempre, o del Elohim de Israel, siempre vamos a hablar de una sola persona. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No cabe la posibilidad de, en esta expresión, en esta fórmula, entre dos seres, mucho menos tres. Eso ni hablar de la triunidad del concepto cristiano, del concepto de Babel, ¿no? Que es la deidad antigua mitológica que se convirtió en la deidad cristiana trina. Ni siquiera caben dos personas. Entonces, dentro de la fe hebrea nunca hablamos de un padre y un hijo. Aquí no entra, escuchen bien, pero que entiendan que el Ruach le dé capacidad de discernir, de escuchar, de prestar atención, vuelvan a escuchar. Cuando hablamos de Shema Israel, cuando hablamos de la fe hebrea, de la deidad que está dentro de la fe hebrea revelada en el Tanaj y el Brit, nunca jamás hablamos de dos seres. ¿Por qué? Porque aunque palabra Echad es plural, como la palabra Elohim es plural, cuando se refiere al Elohim de Israel y dentro de Shema Echad, Adonai Echad es uno, es numérico singular, nunca jamás toma forma dual o plural, no plural, sino siempre es singular. Elohim Echad, Adonai Echad, uno es. Uno numérico, no es un numérico compuesto, ¿vale? ¿Cómo se interpreta por las personas que no conocen, que toman el sentido de las palabras hebreas sin tener en cuenta la carga o el mensaje religioso que hay dentro de este concepto, ¿vale? El lenguaje hebreo es muy rico y las personas que no tienen en cuenta la suma de las enseñanzas, pues se confunde, entonces saca una triunidad o una dualidad de la palabra Echad, cuando en Shema solamente hay una sola persona. Ahora, cuando hablamos del plan de redención, es decir, desde la fundación del mundo, antes de que Adán come de aquel fruto que su mujer le dio, aquí sí hablamos de un padre y de un hijo. Aquí sí hablamos de dos seres. Aquí sí hablamos de dos personas. De un hijo que fue engendrado a misma imagen, a misma semejanza, ¿vale? Quien es nuestro Redentor, quien se dispuso a ser nuestro Salvador, aunque esta salvación nos viene de su Padre, ¿vale? Es aquí el asunto, la clave, ¿vale? Hay un Salvador, y este Salvador, quien nos da la salvación, nos viene del Padre de Yeshua. ¿Vale? Sabemos claramente que el nombre del Redentor, del Goel, el Salvador de Israel, es Yeshua, por lo tanto, él viene de su Padre. Por lo tanto, la salvación viene del Padre de Yeshua, el Salvador es Yeshua. No confundan los términos, porque por esta confusión se ha creado la sopa doctrinal que el enemigo aprovechó para confundir el judaísmo cristiano mesiánico, o el mesianismo cristiano judaizante, como quieren juntar estos tres conceptos de los tres sismos religiosos. Y quede bien claro y bien constancia del hecho que no compartimos judaísmo, mesianismo, cristianismo, compartimos la fe hebrea, ¿vale? Somos hebreos israelitas, por descendencia, por la experiencia, por cómo cada uno se quiere identificar. De todos modos, todos tienen que entrar en esta alianza para ser hebreo y para ser israelita, ¿vale? Es la experiencia de Abraham y la experiencia de Jacob, ¿vale? Esas dos experiencias, siempre y cuando se miran en el pasado, se pueden entender, es el único camino para que una persona entre o restaure su conexión, primeramente con el Elohim, quien puede redimir, y en el segundo plan, con el Padre de nuestro Redentor, ¿vale? Con el Padre de nuestro Padre.
Vale, sé que es un asunto bastante delicado, para muchas personas quizá es confuso, quizá es la primera vez para muchas personas que escuchan tales cosas, quizás algunos dirán qué disparates, qué hojada puede decir, cómo puede, bueno, pero lo suyo es que se disponga, como hizo el profeta Daniel, dispuso su alma para entender. Y ante las escrituras, los prejuicios tienen que quedar fuera. ¿Vale? Cuando se estudian las escrituras, no se estudian con una carga de información, de conocimiento de lo que un tal o fulanito, el no sé quién, el doctor, el maurej, el rabino, el conocedor de no sé quién es descendiente que vive en Jerusalén, que sé que es judío, no, en fin, no. Cuando una persona se dispone a abrir las escrituras, aquí solamente tiene que tener en cuenta lo que el discípulo Yohanan, escribió. Hay una guía maestra, ¿vale? Un ruaj que guía, que nos puede guiar en toda verdad. Y no hay mentira en su boca. Obviamente, si es un espíritu no tiene boca. Pero entendemos, como hemos presentado en otras ocasiones, que el ruaj hakadosh, ¿vale? Es la propia esencia, la propia identidad del mismo Redentor de Israel, quien es Yeshua, nuestro Elohim soberano. A Él sea toda la gloria, porque si yo no entiendo quién es el Elohim de Israel, y si yo no entiendo quién es Yeshua, quién es el Mashiach, y por qué Él se describe como Elohim, y Él se presenta como Ben Adam, descendencia de Adán, para ser mi pariente más cercano, no tengo camino alguno ni posibilidad alguna de entrar en conexión directa con el Padre de Yeshua algún día, momento en mi vida, ahora o después. ¿Vale? Todo el sistema del plan de redención está revelado dentro del sistema de sacrificio que hay en el santuario. Todo lo que ocurre en el santuario es para describir la conexión que nosotros tenemos que tener con el Elohim Aleph Tav, con el Elohim creador, quien dijo yo soy, quien dijo yo soy el primero y el último, ¿no? Elohim que nos hizo, que nos dio vida, que nos mantiene con su poder, con su fuerza. Si no tenemos esta conexión con Él y restaurada esta relación con Él, no habrá manera alguna para recuperar lo que Adán ha perdido. ¿Qué ha perdido? Primeramente, la imagen y semejanza de su hacedor se ha convertido en la imagen y semejanza de su padre, el diablo. Por eso, nuestro destino, que nos heredamos desde Adán, es dirección a perdición. Por favor, escuchen el audio que lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Y en segundo lugar, Adán ha perdido, o desde Adán hemos perdido, la conexión con la fuente de toda la vida, incluso de Yeshua mismo, es decir, con el Padre de Yeshua. Es lo que hemos perdido, y esta conexión se lo logrará a fin de los 7000 años que fue asignado a esta tierra, a todo el plan de redención. Cuando todo será restaurado como en el principio, vamos a entrar de nuevo en conexión directa con el Padre de Yeshua. Todo esto está descrito dentro de las 7 festividades, dentro de los 7 días de la creación, dentro de todo el sistema levítico dentro del que fue dispuesto por el servicio sacerdotal de los rituales de sacrificio. Bueno, en muchas otras ocasiones se está presentado, y a lo largo de la historia del pueblo de Israel también está repetido dentro de ciertas historias. Pero que se entienda cuál es el propósito de nuestro tema, ¿vale? Resumen, cuando hablamos de la fe hebrea, hablamos de una sola persona del Elohim de Israel. Cuando hablamos del plan de redención, ¿vale?, que incorpora la fe hebrea, aquí sí que hablamos de 2 personas. Traten de tener bien claro este asunto, que siempre lo vamos a compartir de esta forma, pero siempre dentro de su contexto, de su cajón, dentro de su apartado. Cuando no tienen en cuenta estos valores, harán una sopa y se van a confundir entre las citas. Van a confundir al Padre de Yeshua, al Elohim de Israel, con el Padre de Yeshua, y al Padre de Yeshua con el Redentor o el Elohim de Israel. Y
Es nuestro deseo que no ocurra más con ustedes, que no le pase más, sino que tal confusión, sino que tengan este timón para el barco que es la fe, que llamamos la fe, ¿no? La emuná. Juan capítulo 5, verso 18, Yohanan capítulo 5, verso 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle. ¿A quién? A Yeshua, obviamente, al Redentor, al Mashiach, porque no solo quebrantaba el día de reposo, quebrantaba Yeshua del día de reposo, obviamente no, pero ellos tenían unos valores, y tengan cuidado lo que escucharán estas presentaciones, porque todos tienen sus conceptos, sus prejuicios, y consideran que así como ellos entienden, así se tiene que cumplir la Torá. Igual los maestros, los instructores, aquella generación consideraba que Yeshua, quien era el amo del Shabbat, y el que hizo el Shabbat, lo consideraba que quebrantaba el día de reposo, ¿no? Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, aunque no lo hacían en realidad, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim, igual. Hoy cuando se lee esta cita, pues no se entiende o se malinterpreta, porque no se piensa con el pensamiento que tenían los judíos en aquel momento hace 2000 años. Sino que se interpreta se reinterpreta la interpretación de quinta o 1000 manos hasta la fecha. ¿Vale? Yeshua no dijo que es Ben Elohim como todos los judíos eran Ben Elohim, sino que se identificó, se presentó. No vamos a entrar en detalle con el contexto, solo quiero citar alguna cita para crear un cierto cuadro, ¿no? Cuando Yeshua dijo que él es hijo de Elohim, no se identificó como todos los demás judíos que eran hijos de Elohim, porque al estar dentro de la alianza es justamente Juan 1, 12, 14, lo que esto especifica. Cuando una persona entra en alianza, se convierte en hijo de Elohim. ¿Vale? Todos los reyes de Israel, hoy te engendré, hijo mío eres tú, se le decía en el momento cuando subía al trono. ¿Vale? No es así como Yeshua se identificó, sino que él reclamó un linaje, una descendencia, tal como el Malach dijo a Miriam, hijo de Ben Elión, hijo del Altísimo, no hijo de Jacob, como por aquí algunos anti-Mashiach enseña que es de la cera, de la esperma de Jacob, el esposo de Miriam. No por nada las escrituras identifica, presenta la genealogía por medio de Salomón en Mateo hasta Jacob, y luego salta y dice Jacob, que tenía como esposa a Miriam, que tenía como hijo a Yeshua. ¿Vale? Miriam, ¿cuál es el nombre correcto? No el nombre cristiano católico que dio a la reina del cielo. Tuvo un hijo, porque allá el Ruach descendió sobre ella, ¿vale? Y el Malach dijo, Ben Elión será llamado tu hijo. Y es así como él se presentó como Ben Elión, pero con el sentido de hijo real, engendrado literalmente por su padre, no por un padre terrenal. Entendieron bien los judíos de aquella generación, y no por nada le llamaban o decían sobre él que es un niño sin padre, que es un bastardo, porque no reconocía a Jacob como su padre real. Bueno, es la razón por cual los judíos querían matarle, porque según ellos Yeshua quebrantaba el día de reposo, el Shabbat, y por encima que se hacía igual a Elohim. ¿En qué sentido? Porque reclamaba que el Altísimo es su propio padre. Al ser su propio padre, obviamente uno tiene la misma identidad natural, genética en sí mismo, es decir, tiene en él mismo no el espíritu, la naturaleza humana, sino el espíritu, el Ruach, ¿no? El Ruach HaKadosh, el espíritu. Elohim es espíritu, dice Pablo, y hablando sobre Yeshua como segundo Adán, él es el Ruach vivificante.
Ruach Hai, que nos da vida. Juan 8:24, y por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro corazón moriréis, ¿vale? Porque aquí es la condición clave, tanto para el goyim, es decir, para todos los extranjeros que se quieren aferrar a la fe hebrea para que tenga redención, bendición en Abraham, como para el nacido en casa, descendiente de Jacob o de Abraham, es la condición. Si no creéis que yo soy, en especial hijo de Elohim, por lo tanto Elohim en naturaleza y Mashiach, el que os da derecho a ser redimidos y restaurar lo que han perdido por medio de Adán, a causa de Adán, del pecado de Adán, en vuestros pecados moriréis, ¿vale? Condición clave, hay bendición, hay justicia en esta cita, bendito los ojos o las personas a quien el cielo le ha revelado el verdadero mensaje, el contenido dentro de esta cita. Juan 8:24. Juan 8:58, Yeshua les dijo también, de cierto, o verdad, verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, mi existencia no es a partir de que me engendré, sino que al ser en mi propia naturaleza espíritu, Ruach, por ser hijo del Altísimo, que es espíritu, ¿no? Estaba antes de Abraham, obviamente, sí, él era el Elohim Jireh que proveó el cordero a Abraham. Tiene que comparar esta cita con Éxodo 3:14. Hay una presentación sobre esta cita, porque es imprescindible entender por qué en este contexto las palabras yo soy no tiene nada que ver con lo que expresó a Moisés. Cuando Moisés preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué diré a este pueblo cuando me preguntará quién te envió a nosotros? ¿Cuál es tu nombre? El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob contestó. Moisés preguntó, Mashem Ho, y Elohim contestó, Ejiej Asher Ejiej. Y esto no se traduce con yo soy, sino seré el que seré, o el que hace falta que sea. En otros audios, los que escuchan, lo que presenta ese servidor, pues sabrán la definición, la expresión, lo que quieren, lo que transmite el primero Ejiej, lo que enseña el segundo Ejiej. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, seré, me envió a vosotros, Ejiej. ¿Vale? Juan 8:58, Juan 8:24 no presenta este sentido Ejiej, Asher, Ejiej para identificarse a sí mismo. No se puede usar el yo soy de allá antes de Abraham fuese yo soy, sino que describe no su ser, sino su existencia. Yo existo, quiere decir, antes de que Abraham fuese, ¿vale? No se identifica en este contexto como el Elohim de Abraham bajo las palabras Ejiej, Asher, Ejiej, como se suele traducir mal del griego con yo soy el que soy. Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, se suele traducir, ¿vale? Entiendan eso, es importante también para tener un correcto entendimiento. Cada expresión en hebreo tiene su sentido. Ejiej, Asher, Ejiej, Ejiej significa seré. Si uno quiere decir yo soy, diría Ani Omed, yo soy, o Anoji, ¿vale? Mejor dicho. Por favor, escuchan la serie, hay 2 partes que presenté también específicamente sobre el nombre del Elohim de Israel en Éxodo 3:14, 3:16, 17, también Yod-Hei Vav-Hei. Además de eso, así dirás al pueblo, Yod-Hei Vav-Hei, las 4 consonantes será mi apelativo para siempre. Porque tienen que entender que esa traducción de yo soy no se aplica en lugar de seré el que seré. Ani Omed son dos audios que están en nuestro canal en Defensa de la Verdad. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Si no creéis que yo soy, es decir, que yo soy el Mashiach, en Juan 8:24 se describe que la redención está en mí, ¿vale? Yo soy, se identifica a ser el Mashiach, el pariente más cercano, y en Juan 5:28, con yo soy no quiere decir Ejiej, Asher, Ejiej, sino que se identifica al tener existencia
antes de que exista Abraham. Lo mismo como dijo a David, ¿no? ¿Cómo pudo David decir sobre su amo, mi amo eres tú? Porque obviamente Mashiach era el amo de Abraham, de David, pero en este caso Mashiach, Yeshua, tenía existencia según David antes de él, ¿no? Es aquí donde los rabinos guardaron silencio porque los maestros de la Torá no pudieron explicar las cosas profundas de las escrituras. Nosotros tratamos de entender y nuestro deseo de que pueda entender. Precisamente las escrituras nos dicen en Isaías 43, verso 11, yo mismo, ¿vale? Y describe las 4 consonantes, Yod, He, Vav, He aquí, y fuera de mí no hay Salvador, Anoji, ¿no? Yo mismo, no aparecen yo soy, yo mismo soy, bueno, puede traducir alguna parte, no, yo mismo, Anoji, Yod, He, Vav, He, aparecen las 4 consonantes que siempre lo pronunciamos Adonai, porque no se pueden pronunciar Yod, He, Vav, He, si no vamos a leer todas las consonantes en hebreo, ¿no? Y tampoco presentamos la descripción del significado de las 4 consonantes, es decir, será, quien fue, quien es. Para no hacer toda esa descripción, siempre usamos el título corto, por excelencia atribuido solamente usado para describir, ¿no?, toda esta identidad del Elohim de Israel, Adonai. Yo mismo, Adonai, y fuera de mí no hay Salvador. Fuera de mí no hay Salvador. Quédese bien claro con la cita de Isaías 43, verso 11, cuando hablamos de la fe hebrea, ¿vale? Así cuando leerán en Apocalipsis, como mencioné al principio en la introducción, en Apocalipsis la salvación viene del Padre y del Hijo y del Cordero. Bueno, el Cordero es un símbolo del Mashiach, en este caso como el Redentor, referente a Yeshua, ¿vale? Fuera de mí no hay Salvador, pero vemos que la salvación viene de los dos, de dos seres. Y aquí la mente de uno hace crack, se confunde, ¿no? Porque es culpa de los instructores que no enseñan al pueblo a hacer diferencia entre el Elohim de Israel y el Padre del Elohim de Israel, ¿vale? No hace diferencia entre el Elohim del pueblo de Israel y la restauración de lo que Adán ha perdido, ¿vale? Son dos asuntos delicados, ¿vale? Una ley que recibió en Abraham 430 años, ¿vale? Cuando se dio la Brit Milá por medio de un pacto que Elohim hizo en Abraham con todas las naciones y se le dio como señal la circuncisión. 430 años vino un otro pacto que se hizo con Israel. Es aquí donde también se describe la esencia del plan de redención y la restauración de la fe hebrea, que es parte de este plan de redención, ¿vale? Hay que ubicar y entender claro. Cuando no se entiende claro, se hace una sopa y se confunde el Elohim del Tanaj con el Elohim, con el Mashiach, quien es Yeshua en el Brit Hadashah. Porque llegamos a Brit Hadashah y vamos a ver que nadie acepta en su mente, ni mesiánico, ni hebreo, ni judío, que el Mashiach, el Yeshua, es Elohim. Ante este concepto nos encontramos con el problema de que tenemos dos salvadores. Y eso, Isaías 43, 11, yo mismo, fuera de mí, no hay salvador, ¿vale? Pero llegamos a Brit Hadashah y vemos que vino el Malach, y en este caso, si con el concepto que en el Tanaj está el padre de Yeshua, tenemos los que creen que en el Tanaj es el padre de Yeshua, y no creen que en el Brit Hadashah Yeshua es el Elohim del Tanaj, tienen que declarar porque sí al Malach que vino a los discípulos, a los pastores, hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. pero en el Nuevo Testamento, como se suele traducir el Brit Hadashah, ¿acaso puede haber dos salvadores, uno en el Tanaj y uno en el Brit Hadashah? Porque en el Brit Hadashah leemos claramente la fe de los discípulos que dice: nuestro Salvador es el Mashiach. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos un Salvador Mashiach en el Brit Hadashah y un Salvador en el Tanaj que dijo fuera de mí no hay otro Salvador? ¿O quién es? No, aquí la confusión, bueno, así le puedo presentar muchísimas conceptos que crea confusión
en la mente de un judío mesiánico cristiano que sus maestros no le han enseñado a razonar sobre lo que está creyendo, sobre lo que está leyendo. ¿Vale? No hay dos salvadores. Fuera de mí no hay salvador, y es el fundamento sobre el cual se edifica la fe hebrea. El Brit Hadashah tiene que edificar sobre estas enseñanzas, nunca estar en conflicto. Pero según la fe mesiánica, ya no hablamos de lo judaísmo mesiánico, que aceptan al Mashiach. Todos saben que la salvación está, o el Salvador, el Goel, es Mashiach. Pero cuando se va a las leyes de la Torah, aquí se ve la confusión que uno tiene dentro de la cabeza, y cuando tratamos de hablar o hacer razonar a ustedes que escuchan con esos conceptos, yendo a la ley al testimonio, si no, nunca os ha amanecido, dijo Yeshua el Mashiach, nuestro instructor, claramente, a la ley y al testimonio. Si con esos conceptos vamos al Tanaj, a la Torah, vemos que no pueden haber dos salvadores. Fuera de mí no hay salvador. Pero en el Brit Hadashah dijo, hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador. Aunque en Isaías 43:11, yo mismo, y aparecen quienes, yo mismo, Anoji, yo mismo, Yod, Hei, Vav, Hei, se describe a él mismo, están las 4 consonantes, quién será, quién fue, quién es, ¿no? El que abarca todo el tiempo esto que está debajo del cielo, durante este tiempo de 7000 años. El pensamiento es respaldado por el hecho de que tanto el mesianismo como el judaísmo esperan al Mashiach que venga para salvar el remanente de Israel de entre las naciones. ¿Vale? Nadie, judío mesiánico, incluso cristiano, no esperan al Padre de Yeshua, como ellos creen que está en el Tanaj, que venga a salvarlos, sino que esperan al Mashiach, y por eso canta Melech HaMashiach, ¿no? Esperan el día de Hageulah, el día de la redención, cuando venga el Mashiach para salvarlos, para librarlos, para llevar las guerras, como se interpretan de cada grupo, no vamos a entrar en esos detalles, ya lo explicamos en otras partes. Pero nadie entre los creyentes esperan que venga el Padre del Mashiach, como ellos entienden que en el Tanaj está el Padre de Yeshua, sino que siempre esperan al Mashiach que venga a salvarlos. Pero igual, al cita como Shema y cita como Isaías 43:11, nadie acepta que hay dos salvadores. Entonces deberían dejar de creer que fuera de mí no hay salvador, sino que hay uno fuera. ¿Vale? Tiene que agregar aquí a las escrituras. O tienen que descartar creer que Mashiach puede salvar, puede ser salvador. Entonces yo no entiendo qué sentido común tendría creer en un Mashiach que no pueden tener salvación, dar la salvación. ¿Vale? Pero en Apocalipsis también todos los creyentes en Brit Hadashah leen Apocalipsis. La salvación viene del Padre y del Hijo. Bueno, no sé si entienden lo que quiero decir. Espero que con el tiempo puedan entender. 2 Timoteo 1:10. Y que sea manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador, Mashiach Yeshua. ¿Quién? ¿Vale? Una persona. Aquí no metemos en este asunto a las personas que no creen en Pablo. ¿Vale? Aquí descartamos a todas las personas que en su convicción, pues no vamos a hablar ni bien ni mal en contra de ellos, ni vamos a tratar nunca de dar argumentos a favor o en contra, pero hay bastantes que no creen en la inspiración de Pablo. Este servidor entiende, comparte de una manera sobre Pablo, de una manera que no tiene nada que ver con el concepto mesiánico, cristiano, lo que sea. Pero yo me dirijo a las personas que aceptan a Pablo, y en este caso, creyentes en Brit Hadashah, y sus escritos de Pablo estando dentro de los escritos del Brit Hadashah. La manifestación de nuestro Salvador, Mashiach Yeshua. ¿Qué dice en el Tanaj? Isaías 43:11. Fuera de mí no hay Salvador. Entonces, una persona que dice respetar Torah, volver a sus raíces, al leer citas como estas, pues ¿qué van a hacer? La parte más sencilla. Pablo es un falso Isaac porque no entienden lo que quiere decir. No
pueden ubicarse en el sentido de esta palabra porque no confunden la deidad de Israel con el Padre de Yeshua, confunden las deidades, ¿no? Cuando hablamos de la redención, del plan de redención, hablamos de un Padre y del Hijo, ¿vale? Porque todo mesiánico, todo aquel que rechazan a Pablo también acepta que Mashiach es Salvador. Pero es más fácil tirar a la basura todos los escritos de Pablo, porque en el Tanaj dije fuera de mí no hay Salvador, pero Pablo aquí dice, 2 Timoteo 1:10, se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador, Mashiach Yeshua, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio de las buenas nuevas. En Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Mashiach es cabeza de la congregación y él mismo es salvador de su cuerpo. ¿Vale? ¿Cuántos salvadores tenemos entonces? Pregunto a los que creen que en el Tanaj es el Padre de Yeshua y en el Brit Hadashah es el Mashiach. ¿Hay dos salvadores? Hemos leído en el Tanaj, que es el fundamento de toda la fe hebrea, y nosotros regresamos a la raíz de la fe hebrea, que el Elohim del Tanaj es el único salvador, fuera de él no hay otro. Entonces, o tiene que tirar a la basura a Pablo, o tratar de entender en la suma de tu palabra cuál es la verdad entre el Tanaj y el Brit Hadashah. ¿Vale? Trato de ponerle un poquito cierta evidencia por contraste para que pueda razonar. Ejemplos como este hay bastantes, no lo voy a presentar todas, pero que entiendan por qué en el Tanaj se presenta que un solo el Salvador, no hay otro, y en el Brit Hadashah se dice que el mismo es el Salvador, hablando del Mashiach, de Yeshua, que es nuestro Salvador. Una notita importante, una cosa a tener en cuenta, el nombre de la segunda parte de las escrituras hebreas. La parte que nos habla sobre el Mashiach como el Cordero, que levanta el pecado del mundo, según Juan 1:36. Y no solo el pecado de su pueblo, como dijo el Malach a Miriam, le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará, ¿vale? Es de la misma raíz la palabra, de la raíz Yesha, de donde Yeshua, Salvador, salvación. Él no solo salvará, levantará el pecado del mundo, y Juan 1:36, y en Mateo 1:21 se dice que levantará el pecado de su pueblo. Bueno, el nombre de esta segunda parte de las escrituras, Brit Hadashah, viene precisamente de esta obra que él vino a hacer. ¿Y qué es lo que vino a hacer? ¿Y por qué en primer lugar vino a los suyos? Según Juan 1:11, verso 12. ¿Por qué vino a los suyos? Pues vino a los suyos para restaurar con ellos la alianza que rompieron en el pasado. ¿Cuándo rompieron eso? Pues le recomiendo que lean Levítico capítulo 26, donde se describe que a causa de la transgresión de la Torah, rompieron la alianza, ¿vale? Lo que es mal llamado como los 10 palabras los 10 mandamientos. ¿Vale? Los 10 mandamientos no son 10 mandamientos, son los 10 davar, las 10 palabras de la alianza. Los mandamientos están en la Torah. La alianza no contiene mandamientos. ¿Vale? Es otro asunto delicado, pero bueno, quédese con la idea. De aquí el nombre de Brit, es decir, alianza y pacto, Hadashah, restaurado, ¿no? Alianza que es pacto, o Brit que es alianza o pacto, y Hadashah que es restaurada. Para los que creemos que el Mashiach, Yeshua, es Elohim, que él es el Shema, que él es el Padre que se ha revelado en el Tanaj, no hay contradicción alguna en las escrituras. Pero para los que creen que en el Tanaj se ha revelado el Padre de Yeshua y que en el Brit Hadashah se reveló el Hijo, están poniendo en conflicto las mismas escrituras. Están poniendo en conflicto a los profetas con los apóstoles por medio de lo que ellos escribieron, obviamente, porque no se dan cuenta de este conflicto. Y esto a causa de los instructores, de los maestros, que a su vez están confundidos por sus propios prejuicios heredados también de sus antiguos maestros. Bueno, hay un tiempo desde cuando el enemigo de este mundo de la verdad
trató de confundir y lo logró hasta la fecha. Sobre todo debemos tener en cuenta que el pensamiento hebreo no permite la idea de dos salvadores. Con eso dejando claro que solo hay un Elohim que puede salvar, siendo el Salvador, aunque la salvación viene del Padre de Yeshua. La gran mayoría de los creyentes no saben discernir que a pesar de que la salvación viene del Padre de Yeshua, el que realmente salva es Yeshua y no su propio Padre. Aún así, leen las leyes de la Torá, leen el caso de Boaz y de Ruth y Noemí con la redención, leen en el nombre del rey David, los que saben leer en hebreo y saben usar la gematría, ¿no? Ver los valores numéricos, lo que significan las letras, que en su propio nombre es el pariente más cercano, su tío lo redimirá, ¿no? Está expresado dentro de estos hechos. Aunque lo ven y lo leen y dicen guardar la Torá, pues desde conocer hasta entender hay un cierto camino. Uno puede adquirir conocimiento, pero el discernimiento viene por bendición del Ruaj. Así que depende de ustedes disponerse a tener entendimiento. También hay que conocer el hecho que la palabra Ab, con B o con V, Ab, A o Av, en el hebreo no necesariamente se refiere solo a mi padre. Como ejemplo, sino también se usa para referirse al padre de mi padre, es decir, a mi abuelo. Y quien también puedo llamarlo Ab. A mi abuelo puedo llamarle Ab. A mi tatarabuelo también puedo llamarle Ab. Al padre de mi padre, ¿no? También puedo llamarlo Ab. Y también se puede usar esta palabra Ab fuera de una relación familiar, cuando se trata de un maestro, de un profesor, de un instructor, con quien un discípulo pasa mucho tiempo, como Pablo con Timoteo, ¿no? Le llamaba hijo, pero no era en realidad hijo suyo. Como Eliseo llamaba padre a Elías, pero Eliahu no era padre de Eliseo, ¿no? Pero siendo su maestro, le dio este título de padre, Ab. Así que se debe entender el énfasis que daré diferenciando el padre de Yeshua, como quien Yeshua quien es nuestro mismo Padre. Yeshua es nuestro Padre y tiene que entender que Yeshua nuestro Padre tiene a su propio Padre. Es la razón por cual Yeshua dijo, me voy a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, el Padre de mi Padre, según la palabra Ab, es mi Padre. En nuestro lenguaje latín, español, pues aquí de otros idiomas, existe la palabra abuelo, ¿no? Podríamos decir que Yeshua es nuestro Padre, el Elohim de Israel, y el Padre de nuestro Padre es nuestro Padre conforme al concepto hebreo, pero conforme a la mentalidad española es nuestro abuelo, ¿vale? Pero nunca lo vamos a usar de ese sentido para que nadie malinterprete. Como vamos a ver durante este estudio, comparando los textos bíblicos entre el Tanaj y el Brit Hadashah, Yeshua es el único padre que siempre tuvo el pueblo de Israel. Por lo tanto, no deben confundir al Elohim de Israel y Yeshua con el padre de Yeshua. Aunque aún no hemos conocido personalmente al padre de Yeshua, hemos conocido solamente al Hijo que nos reveló sobre la identidad de su padre. Es una de los principales motivos por cual vino Yeshua como Mashiach. No solamente para restaurar el derecho del hebreo, no solamente para dar un derecho a los goim, a los extranjeros en Israel, no solamente para restaurar lo que Adán ha perdido, sino también y especialmente para reconectar el cielo con la tierra. Él es la escalera del sueño de Jacob, ¿no? Esa escalera que une el cielo con la tierra. Es la obra fundamental aquí también en este contexto, en esta historia, como mencioné, hay muchas otras, donde se describe Yeshua como la única puente, el Vav, que conecta el cielo con la tierra. Es el propósito principal de toda obra de redención del Mashiach. Aquí sí hablamos de dos seres,
¿vale? Y en el Brit Hadashah bien se describe, no hay otro conector, no hay otro vav, no hay otro gancho, no hay otro mediador, intercesor, abogado que conecte entre nosotros, entre el pecador y el cielo, sino Mashiach, el hombre. Y este es Yeshua. Y su parte que se dispuso a ser mi pariente más cercano. Y así se presenta. Bueno, para muchos ese es un misterio como pudo ser, pero no es el asunto que tratamos de explicar en este contexto. Es importante no confundir al padre de Yeshua con Yeshua. Sobre este concepto, enseñanza este concepto y enseñanza no está fuera del pensamiento hebreo, pero es muy difícil asumirlo debido a múltiples doctrinas motivadas por ciertos prejuicios doctrinales. Con esta presentación no trato de convencerles a aceptar y creer en Yeshua como el Rey y Salvador, por ende Padre y Elohim de Israel, que siempre se manifestó al pueblo hebreo, sino que solo deseo que ustedes piensen en lo que afirmaron los autores del Brit Hadashah y que lo comparen con los escritos de los autores del Tanaj. Si a lo largo de este estudio algo no se justifica, sepan que siempre el servidor que les comparte esta presentación está abierto a contestar, justificar, corregir, pesar y probar sus argumentos, sus contrarrespuestas, hasta ir separando todos los textos de las escrituras hebreas en palabra y letras, tratando de aclarar lo que se puede o aclararme lo que quizás no veo. Porque obviamente nunca voy a pretender que tengo toda la verdad, aunque todos nosotros, que conozco toda la verdad, porque en realidad sí tenemos toda la descendencia de Israel, le acabo de citar, la suma de tu palabra es la verdad y es la verdad absoluta que ha sido entregada en las manos para que custodien el pueblo de Israel. Todo Bene Israel, todo hijo de Jacob, tiene en sus manos acceso directo a toda la verdad. Por eso tuve que especificar, no conozco toda la verdad, no conocemos toda la verdad, aunque la tenemos. A medida que estudiamos, que comparamos, que investigamos, que miramos el pro y el contra, no por nada en todos los PDFs, al final de todo el PDF está escrito algo. Si está a favor o en contra, dígamelo, exprésamelo. Si hay algo en contra, quizás hay algo que me ayuda. Y aunque quizás me lo puede presentar como si yo estuviera equivocado, aunque yo no lo estoy equivocado, sino usted puede ser equivocado, aún así, cualquier parte me puede servir como bendición. Todas las cosas actúan a favor. Y si estoy equivocado, pues no pasa nada. Aquí voy corrigiendo. A lo largo del tiempo siempre he corregido algunas cosas en los PDFs, en los escritos, en todo lo que he compartido. Lastimosamente no es igual de fácil hacerlo en YouTube. Lo que se comparte por audio ya no se puede corregir, no es como un texto escrito. Un PDF siempre se puede recorregir. Pero un audio, aquí a veces hay que eliminarlo, pero muchas veces no eliminamos los audios, aunque hay algunos nombres que no son apropiados ni correctos, porque se perdería la demás información y para repetirlo lleva su tiempo, lleva su coste. Espero que nadie tropiece con alguna palabra, con algún nombre que puede encontrar por algún otro audio o bueno, escrito en algún PDF. Espero que me lo haga consciente si hay algún error que si se puede corregir con mucho gusto. Los que están dentro de la Congregación Internacional Mi Redentor Yeshua, que son más cercanos, pues saben que a lo largo del tiempo venimos corrigiendo. Si los textos bíblicos resultan ser auténticos, si lo que se les presenta, lo que se les presentará en esta serie que vamos a dividirla en 12 partes, ¿no? 13 será con esta introducción. Y luego con el tiempo quizás vamos a presentar más, hay muchos más textos que podemos comparar. Si lo que se presentará resulta ser lógico, que se puede sostener con las escrituras y que es coherente mirando del punto de vista de la suma de toda la palabra, queda su decisión creer o ignorar lo que se presentará durante toda esta serie. Dado que
esta parte no se trata de lo que opinamos y creemos nosotros en este asunto, sino de creer o rechazar al Redentor y Salvador de Israel, no porque yo lo estoy planteando así, sino porque es lo que las Escrituras enseñan o no enseñan. Si las Escrituras reflejan la palabra del Torahai, de Yeshua, quien es la Torah viviente y su descripción sobre él mismo, si yo no acepto que él es el Elohim, único Salvador manifestado en el Tanaj y comprobado en el Brit Hadashah, y no trato de entender para discernir y diferenciar cuando se trata de la fe hebrea, cuando hablamos del Elohim de Israel, y cuándo y por qué a veces se habla en una misma cita del Padre de Yeshua, del Elohim y Padre de Yeshua, cuando no aprendo diferencia entre el plan de redención y la deidad del plan de redención, entre un padre y un hijo, y el Elohim de Israel que se refleja dentro de la fe hebrea en el Shema, pues queda a la disposición de cada uno elegir a quien rechaza, que descarta. Mi deseo es que entiendan y valoren al Mashiach de Israel a su verdadero valor, porque no estamos hablando de un simple ser humano, sino del Elohim Aleph Tav, el creador de la tierra y del cielo, en cuyo poder está nuestra vida y la de todo lo que se mueve y respira en esta tierra. Este estudio, esta presentación que vamos a hacer, solo es una migaja de una amplia enseñanza, porque es el tema más largo de todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Aquí solo vamos a tratar de observar una mera parte de este gran estudio. En varios otros PDFs estuve compartiendo, y en audio también, varias partes de esta fundamental enseñanza sobre el Elohim de Israel, sobre su identidad, sobre el creador de la vida en nuestro planeta, hablando sobre quién es el Elohim que tenemos revelado en el que nosotros conocemos, que se manifestó en el Tanaj y el Brit Hadashah. Porque sobre él podemos hablar, no podemos hablar sobre el Padre de Yeshua porque no sabemos sobre el Padre de Yeshua más de lo que Yeshua nos describió sobre él. ¿Vale? Igual aquí, Yeshua mismo dijo, nadie viene a mí, es decir, para entender, para tener conexión con él, si el Padre de Yeshua no lo trae. Y nadie puede conocer al Padre de Yeshua si no es por medio de Yeshua. Si el Hijo, quien es Yeshua, quien es Mashiach, Ben Elión, no le da revelación para que una persona pueda entender, diferenciar entre el Mashiach, entre Yeshua y su Padre, es difícil, para no decir imposible, que una persona entienda. Porque si una persona puede entender sin que Yeshua le dé esta bendición, que hay un Padre y un Hijo, pero aún así hay un solo Elohim, ¿no? Este asunto, delicado para muchas personas, pues aquí solamente depende de lo que el Ruach del Altísimo pues dispondrá para que haya entendimiento. Nosotros podemos compartir conocimiento en este caso, pero espero que el Ruach le pueda dar el entendimiento sobre lo que ustedes escucharán. Vamos a leer una serie de textos, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, es decir, en la Alianza restaurada, comparando hasta ver que los títulos usados por los autores del Tanaj, dados hacia el Elohim de Israel, son los mismos que son usados por los autores de los libros apostólicos dedicados hacia Yeshua, dirigidos hacia Yeshua. Vamos a ver que el Mashiach se le llama de la misma manera, eso dejando claro que el que se ha revelado en el Tanaj, aún sin mostrar su ser, es el mismo que se ha revelado en persona bajo un nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, es decir, Salvador, Redentor. ¿Por qué sobre todos los nombres? Es este nombre sobre todos los nombres. Porque Ejiej Asher Ejiej, seré quien hace falta que sea, se manifestó bajo muchos atributos, bajo muchos títulos o nombres, así mismo describiendo su obra y su ser. ¿Vale? En cuanto yo soy tu único Salvador, se describió como vino el nombre que puso el Malach, dijo el Malach a Miriam, lo llamarás Yeshua. ¿Por qué? Porque él es el único que puede salvar, ¿vale?
¿Y de dónde vino esta salvación? De su Padre. ¿Vale? El Padre de Yeshua nos envió la salvación. La salvación es Yeshua. La salvación es su Hijo. Y por eso Yeshua es el Salvador. Porque Él es la salvación está en Él. Le llamarás Yeshua porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, esta es una introducción ya de 1 hora. Y vamos a parar aquí esta serie, porque si no va a ser demasiado largo para entrar en la primera parte. Pero con la primera parte vamos a ver títulos del Elohim de Israel, de quién será, quién fue, quién es, y Jehová, ¿no? Usados a lo largo del Tanaj, sin ningún problema, usados por los escritores del Brit Hadashah, atribuidos a Yeshua. Ya os adelante, el título de la primera parte sería el primero y el último, un título que está en el Tanaj, revelado en Brit Hadashah, aplicado a Yeshua, y aquí donde vamos a hablar un poquito sobre las letras Aleph y Tav. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a cortar esta serie de audio, y esta introducción servirá como para todos los demás audio. Siempre vamos a hacer recordatorio que todos los que encontrarán la primera, segunda, quinta, séptima, décima parte de esta serie, ¿no?, que escuchen primeramente la introducción. Los demás, pues, ya una vez que tienen la introducción, ya que lo escucharon aquí en la comunidad presentada ya de primera mano, será más fácil seguir el seguimiento de todas las partes. Pero para los que estarán en YouTube y nos va a conocer, será un poquito más difícil, ¿no? Siempre tienen que tener en cuenta que al leer una parte es bueno tener en cuenta la introducción. Las partes serán individuales, cada uno no tiene continuación una con la otra, pero la introducción es una misma para todas partes. ¿Vale? Sea que el Ruach disponga, prepare el alma, el corazón, la mente de ustedes, de todos los que son llamados con la bendición de que puedan entender y puedan escuchar este testimonio, esta serie de estudio, que sea de bendición para el crecimiento, el desarrollo, el conocimiento, el fundamento de la edificación de vuestra fe. Un abrazo en el nombre de Yeshua HaElohim, el Redentor, el Hagoel de Israel, para la gloria de su Padre. Shalom.